Que Dios les bendiga, apreciados pastores. Amén. Qué bendición es poder, qué bendición es poder estar juntos esta noche para sostener este tiempo de reunión, aún con las dificultades propias del ambiente y lo que pasa alrededor. Pero gracias a Dios por los valientes que lograron llegar esta noche a la casa del Señor, a este lugar, para sostener nuestra reunión, animarnos en el Señor y por supuesto darle a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este lugar y a este año que estamos comenzando en los aspectos laborales. Espero que usted haya descansado bien, que haya tomado su correcto tiempo de descanso en algún lugar del país o fuera de él. Pero ya las vacaciones terminaron, ¿no? Y reiniciamos entonces nuestras actividades en la confianza de que el Señor será con cada uno de nosotros. Amén. Cuando dicen amén, amén, el Señor será con cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Tengo la alta responsabilidad de compartir con ustedes esta noche la palabra del Señor. Y eso es un hermoso y alto desafío a la vez, y una bendición cada vez que podemos compartir en este lugar con ustedes la palabra de Dios. Quiero pedirles que ustedes abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 14, los versículos 22. Libro de Mateo capítulo 14, los versículos 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Ustedes saben que esta palabra está narrada también en los otros evangelios. Y quiero compartir con ustedes esta noche una de las historias bíblicas quizás más tradicional, usada por cada uno de nosotros en innumerables ocasiones. Es la historia de Jesús caminando por el mar, pero es también la historia que revela aspectos de nuestra propia vida. Creo que en cada pasaje bíblico hay una lección o una enseñanza que nos afecta directamente. Sin embargo, creo también que no hay historia bíblica que se acerque más a nuestra realidad que esta historia que se vive en el mar de Galilea. Hay dos pasajes bíblicos aquí muy bien unidos. No es una coincidencia que el milagro de la manifestación, de la alimentación, de los 5,000 y esa gran experiencia en la montaña, mas esta dramática historia en las aguas del mar vayan entrelazadas, vayan unidas. Ambas tienen que ver contigo y conmigo. Son las historias que nos sitúan en tiempos de prueba y en tiempos de bendición. Son las historias que nos hablan de tiempos de tristezas y tiempos de alegría.
Son las historias que nos narran acerca de salud y de enfermedad, de éxitos y de fracasos. Son las historias que nos han de hablar acerca de los tiempos de calma y los tiempos de tempestades. Esta es la historia que comienza muy bien, pero una historia que luego empeora, y de tierra firme saltamos a las aguas del mar y a la tempestad. Es la historia que vivieron nuestros antepasados. Es la historia que vivimos hoy. Y es la historia que sin lugar a dudas vivirán los que vengan más tarde que nosotros. Es la historia que comienza bien porque Jesús había subido a la montaña a orar. Y alguien que probablemente le vio camino a la montaña hizo correr la voz de que Jesús iba camino a la montaña. Eso fue más que suficiente para que miles de personas lo abandonaran todo y se fueran tras la persona de Jesús. Por lo tanto, aquel que pensaba estar solo se vio rodeado de una multitud de personas, y entre ellos miles de enfermos y necesitados que acudieron a Jesús en busca de sanidad y de liberación, y les vio con misericordia y los atendió. Y lo que va a ocurrir en esa montaña no es otra cosa sino una gran manifestación de su gloria, tocando la necesidad de todos los que allí estaban. Para mí ese fue un gran culto de avivamiento y de milagros. Es que donde está la presencia del Señor siempre van a ocurrir cosas más que extraordinarias. Ciegos, cojos, sordos, mudos y tantos otros fueron tocados y sanados. Allí no había tristeza. Al contrario, creo que aún el gozo de los discípulos del Señor era algo sorprendente. Nadie tenía interés ni en comida ni en bebida, ni siquiera en regresar a casa. De hecho, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: no tienen necesidad de irse. Lo que ellos estaban viviendo era único. Y luego un doble milagro. Fueron alimentados con tan solo algunos panes y algunos peces. Y usted conoce la historia porque la ha predicado sin duda muchas veces. El tiempo más rico de nuestra experiencia cristiana lo hemos vivido en esa montaña. Me refiero al tiempo en que todo marcha bien, a ese tiempo en que la iglesia marcha bien, a ese tiempo en que la economía, la familia, los proyectos, la salud está bien, y nadie estaría dispuesto a cambiar ese tiempo de bienestar por pruebas o por adversidades. Sin embargo, en medio de toda aquella gran expectación en esa montaña, Jesús ordena a sus discípulos bajar de esa montaña, tomar la barca y cruzar por ese mar. Aún para los mismos discípulos fue extraña la orden del Señor. Uno de ellos incluso le dijo: Señor, no nos vamos a quedar aquí contigo. Y Él les reiteró: vayan y crucen el mar. Y en obediencia ellos tomaron la barca y comenzaron a remar mar adentro, hasta que toda aquella gloria que habían vivido en esa montaña será cambiada bruscamente por los vientos y tempestades que comenzaron a levantarse en medio de ese mar y sacudieron aquella embarcación, al punto de que parecía que los discípulos terminarían bajo aquellas turbulentas aguas. Nunca sabemos, pastores, en qué momento la historia va a cambiar. A veces un llamado telefónico, a veces un mensaje de texto, o a veces un mal diagnóstico nos va a sacar de la montaña y nos llevará al medio del mar, donde comenzaremos a ser golpeados sin entender los por qué. El libro de Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Creo que en medio de esa tormenta a la cual todos nos enfrentamos, porque todos tenemos tormentas, la frase que resalta y que merece ser subrayada en esta historia
es la frase de Jesús: no temáis. Aleluya. No temáis. Así es. Extraordinariamente. Maravilloso Es la frase que se repite 365 veces en las Escrituras. Es decir, tenemos un no temáis para cada día del año. Satanás es el líder siniestro del miedo, pero nuestro buen Jesús nos dice cada día: no temáis, no temáis. El camino por las aguas, ellos le recibieron en la barca y llegaron sanos y salvos a aquella orilla. Le pregunto esta tarde: ¿está usted en alguna tormenta? Probablemente la mayoría me dirán: no, pastor, no lo estoy. Entonces le digo sinceramente en esta noche: disfrute de su calma, disfrute de su bendición si lo está viviendo. No hay nada malo en poder disfrutar de esa enorme bendición. Solo recuerde que en algún momento, bruscamente, la historia puede cambiar, y entonces ha de necesitar recordar este sermón y saber que el mismo Jesús que estuvo en la montaña contigo es el mismo Jesús que estará en medio de la tormenta, inundándote de su paz. La letra del coro dice bien: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanzas, aun cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará a tus pasos. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Si usted está viviendo hoy en esa tormenta, o la ha de vivir en los días venideros, permítame en breve compartirle algunos principios de lo que considero que usted debe hacer o decir. En medio de la dificultad puede suceder que su confusión sea tan grande como la confusión de los discípulos en medio del mar. Pero hoy, a través de esta historia, podemos extraer algunos principios que nos pueden ayudar a la hora de. Cuando eso esté ocurriendo, lo primero que usted deberá decir es esto: estoy gobernado por su providencia. En otras palabras, estoy gobernado o estoy bajo su voluntad. Lo que le ocurrió a los discípulos ese día no fue una coincidencia, no fue un error o algo que podría haberse evitado. La tormenta no tomó a Jesús por sorpresa. Dice la Biblia: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Estoy tratando de decirles esta noche: es Jesús el que les dijo a ellos: vayan. Es Jesús el que los está guiando a ellos hacia esa tormenta. Es probable que es Dios el que haya diseñado esa tormenta en la que se encuentran o te encontrarás, y si no la ha diseñado Él, probablemente Él ha permitido que ocurra, porque Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Vamos a tener dificultades, y lo que podemos decir entonces es que estamos bajo la providencia de nuestro Dios. Él está por sobre todo y estamos siendo gobernados por su providencia. Estamos bajo su voluntad. El plan maravilloso de Dios está en efecto. Fue el mismo Jesús que los hizo que se embarcaran hacia la tormenta. Ellos estaban en esa tormenta gracias a la providencia de Dios. Lo segundo que usted puede decir es que no solo estoy gobernado por su providencia, sino que además, en segundo lugar, estoy creciendo bajo su plan. Amén, aleluya. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios no es complacernos. El plan de Dios es ensancharnos. Quiero repetirle eso. El plan de Dios no es complacernos. El plan de Dios es ensancharnos. Observe lo que dice el Salmo 4, versículo 1. Cuando estaba en la angustia, tú me hiciste ensanchar. Preguntaré a aquellos que han estado en angustia o en tormentas: ¿cuándo ha sido la ocasión en que usted ha crecido de mejor manera?
Aleluya. ¿Cuándo fue, hermanos, que usted experimentó un mayor crecimiento? ¿Fue cuando todo estaba bien? ¿Fue cuando navegaba calmadamente? ¿O fue cuando llegaron las tormentas? Aleluya. ¿No es verdad que cuando más hemos crecido o nos hemos ensanchado ha sido en medio de la tormenta? Ha sido en medio del dolor. Ha sido el tiempo cuando nos hemos aferrado a Cristo y a su misericordia. Cuando hemos permanecido sobre nuestras rodillas en tiempo de oración y de clamor. Cuando nuestro sueño ha sido cambiado por vigilias, buscando su rostro y su dirección y su ayuda. Sin dudas, ese ha sido el tiempo de mayor crecimiento, tanto para ti como para mí. En la Biblia están las tormentas que corrigen y están las tormentas que perfeccionan. De hecho, en la Biblia encontramos a un hombre llamado Jonás que pasó la noche en un colchón acuático, experimentando una tormenta de corrección. Y está en ella porque Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios. Él estaba huyendo de Dios y desobedeciendo el mandato de Dios. Entonces Dios envía para él una tormenta correctora. Mas están también las tormentas que perfeccionan. Los discípulos no estaban fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que las grandes dificultades que vivimos es porque hemos pecado o porque Satanás ha metido su cola. Pero en esta historia aprendemos que los discípulos están allí porque Dios los ha llevado hasta allí. Están allí porque esa fue la voluntad del Señor. Están en medio de la tormenta porque Él así lo ha permitido. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué quiso que fuera así? Simplemente Él quería que ellos crecieran. Vuelvo al principio de mi sermón. Vivir los milagros en la montaña es espléndido. Allí está la prosperidad. Allí está lo mágico, por así decirlo, de estar en el ministerio. Pero a millones la montaña los ha envanecido. A millones la montaña los ha enorgullecido y desequilibrado. A millones la montaña los ha endiosado y se han vuelto arrogantes e insensibles. Definitivamente no es la montaña el lugar para el crecimiento o para el ensanchamiento, sino la tormenta, los vientos, la tempestad y el dolor y la agonía que nos han de llevar de vuelta a su presencia. Aleluya. Es allí donde crecemos y es allí donde encontramos su amor derramado para nuestras vidas. Sí, David es el que dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Alguien dijo que la fe es como un rollo de fotografía que se revela en la oscuridad. Es allí cuando aprendemos a confiar en el Señor. Él no estaba buscando discípulos debiluchos. Él estaba buscando hombres que fueran fuertes. Él estaba buscando hombres que crecieran y fueran fuertes, y permite que estén en esa tormenta para ensancharlo. Probablemente este punto no resulta grato para algunos de ustedes, saber que es en la tormenta donde vas a crecer. Mas será en ese lugar donde podremos llegar a ser como Cristo. Es en ese lugar donde nuestro carácter va a ser perfeccionado y nuestra manera de vivir. No será en la montaña, será en ese mar turbulento. Estamos gobernados por su providencia. Estamos creciendo bajo su plan. Aleluya. Y lo tercero que quiero decirle es que estamos favorecidos por sus oraciones. Recuerde que en esta historia comienza con Jesús yendo a la montaña a orar. El versículo 17 de Juan, que narra también esta misma historia, dice: y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y no había aún venido a ellos. Ellos estaban en medio del mar y ya había oscurecido, y ellos sin duda se preguntaban, quizás lo mismo que alguno de nosotros se ha preguntado en algún momento: ¿dónde está Jesús? ¿Por qué Jesús no ha venido? ¿Dónde está el Señor? Nos preguntamos esta noche, ¿qué estaba haciendo Jesús?
La respuesta es esta. Jesús estaba orando. Él estaba en la cima. Y seguramente desde allí podía verles o saber que ellos estaban en medio del mar, azotados por las olas y por el fuerte viento. Los evangelios dicen, despedida la multitud, Él se fue aparte para orar. Su cuerpo no estaba con ellos, pero no era indicativo para pensar que ellos estaban solos. Creo que Jesús estaba intercediendo por ellos y sosteniéndoles con su clamor. Una cosa era cierta: ellos no iban a perecer en las profundidades del mar, porque el gran intercesor estaba allí para sostenerles con su oración. Amén. Si hay algo que me bendice, es saber y sentir que hay alguien que está orando por mí. Nadie podrá calcular el valor de esa oración. Sentir y saber que hay alguien que está clamando, orando o intercediendo por mí. Amén. Alabado.